there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y... Joseph. Lo estoy probando. Y qué bueno tenerte, Joseph, aquí para que controles a sabes quién. Es maravilloso ser apreciado y necesitado. Necesitamos toda la ayuda posible con este caballero aquí al lado. También tenemos salidas próximamente, ¿no? Sí, señor, estaré yendo a Brighton, Michigan este fin de semana con el pastor Asher Weber. Faith Worship Center. Tendremos solo 2 servicios, sábado a las 7 y domingo en la mañana a las 11 a.m. Así que vengan y acompáñenos en los servicios. Si están en esa área, está como a 1 hora al oeste de Detroit. Nos encantaría verlos allá. Joseph. Sí, señor, estaré en Graham, Carolina del Norte, 23 y 24, un par de semanas del día de hoy. Es un jueves y viernes a las 7 p.m., Full Gospel Tabernacle con el pastor Kevin Barber. Es el nombre del pastor, así que si pueden, vayan a visitar temprano. Si están ahí, esta semana creo que el Señor nos va a visitar y tendremos un gran tiempo en el Señor. Muy bien, Dave. Amén. Mañana en la noche a las 7 p.m. estaremos en Spartanburg, Carolina del Sur. Sábado a las 7 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church. Y estamos esperando con ansiedad estar con la pastora Nikki Corbin y su familia, que están haciendo un gran trabajo allá. Es una buena iglesia. Si viven en esa área, vengan y acompáñenos, por favor. Ustedes serán bendecidos. Así es, Josh. Sí, señor, este fin de semana papá y yo estaremos en Crowley, Louisiana, Crossway Fellowship Church. Servicios serán este sábado a las 6:30, domingo una enseñanza a las 10:30 y una enseñanza a las 9:30 y a las 10:30 el servicio general. Para más información, llámenle al pastor Doucet, 337-783-6524. Y hermano Swagger, tenemos 2 anuncios muy importantes. Por supuesto, el maratón la próxima semana, pero creo que tenemos un cumpleaños antes de eso, ¿verdad? Que queremos mencionar. Eres un hombre bueno, Josh. Mi hijo June, hermano Swagger, cumple 6 años hoy. 6 años. Six years old. Seis Happy años. birthday to you. Bueno, June es un jovencito muy especial. Muy confiado de que usted va para el cielo. Él Muy es el confiado. que dijo que sabe que el hermano Swagger va a ir para el cielo. Cada programa él dice, yo sé que el hermano Swagger va para el cielo. Él lo dice eso todos los días, esa oración de fe. Los nietos de Lauren, ellos siempre me dicen algo especial. Siempre. Y bueno, creo que fue un año atrás, Jane me dijo así, me está mirando y ella es como de este alto y me dice, yo soy Jane. Como que el mundo entero la conoce. Sí. Y yo no sabía, no la reconocí. Ella me dijo eso. Y como que me vino a la mente y pensé, oh, tú eres la amiguita de Sisi. Sí, me dijo, sí. Pero yo soy Jane, dijo ella. No Janie, sino Así Jane. es, dijo. sí, Me ella es Jane. corrigió. Jude también es un gran personaje. Estaba predicando yo y dije algo acerca de, bueno, no sé, usted sabe cómo los niños están en la iglesia y colorean y hacen otras cosas, ni siquiera voltean hacia arriba, solamente estaba escuchando y yo dije, bueno, ellos son estúpidos y creen eso y Jude sigue coloreando y dice, abuelo, no digas estúpido. Es crítico ya a los 4 años de edad. Yo no lo dudo, considerando quién es el abuelo. Bueno, sí. Ellos siempre brinca una generación. Ya veo. Joseph Sí. Salió bien, pero sí. contigo no sé qué pasó. Sí, bueno, eso explica a Gabriel también. Jesús fue a la cruz. Sí.
por muchas razones y propósitos, pero la mayor razón de todas fue para libertar al hombre de lo horrible que es el Amén. pecado. No hay manera que las palabras puedan describir lo horrible del pecado. Realmente no hay nada que el hombre tenga que pueda aplastar o destruir este monstruo. Toda la educación del hombre, su habilidad, el dinero, no importa quién sea, dónde sea, quién sea, no puede resolver el problema del pecado. Solamente hay una manera, y esa manera es a través de Cristo y este crucificado. Damas y caballeros, yo siento el Espíritu de Dios mientras digo estas palabras, pero gracias a Dios que Él fue a la cruz para salvarnos del pecado. Él es el único que lo puede hacer, y Él lo hizo. El tratar de entender eso como debemos, no creo que lo podemos hacer. Podemos entenderlo lo suficiente, un poco, ¿no? Para tomarlo nosotros mismos, pero no hay una persona en el mundo que todo pecado que haya cometido pueda ser perdonado, limpiado y lavado si se lo llevan a Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que todo pecado pueda ser perdonado. Nosotros no vamos a tener que dar cuentas por él. Y yo quiero que usted piense en eso. No vamos a tener que enfrentarlo más. Se ha ido. Nosotros cantamos una pequeña alabanza. Al fin se han ido, al fin se han ido. Gracias a Dios, al fin se han ido. Tuve un largo camino de tiempos negativos, pero al fin mis pecados se han ido. Y se han ido, damas y caballeros, por la gracia de Dios, para nunca ser traídos de vuelta otra vez. Bueno, David, por favor, vamos a empezar a leer en donde nos quedamos. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en agua. somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con Él. En otras palabras, Él vino a ser nuestro sustituto y nuestra identificación con Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él lo hizo todo por nosotros. Quiero que consideren eso un momento. Aunque usted lo acepte o no, y la mayoría lamentablemente no lo hacen, todavía Jesús murió por usted, murió por mí. Él no murió por sí mismo. Él no necesitaba eso, él nunca había pecado. En ninguna manera. El pecado no tenía parte en él. Así que él lo hizo por usted y por mí. Y es lo más horrible en el mundo, el hecho de que él hizo eso por nosotros y que nosotros no lo aprovechemos, que no aceptemos a Cristo. No sé qué sucede, pero es que la humanidad tiene un problema aceptando a Jesucristo. El dinero sí, la educación sí, habilidad sí, lo que sea, sí, pero no a Cristo. Ellos no sé lo que sucede, por qué tienen tanta ira con Cristo, por qué no quieren a Cristo, pero es la única manera que una persona puede ser absuelta de todo pecado, es aceptando a Jesucristo. Damas y caballeros, entiendan eso. Hermanos, a ver, el pecado nos pone bajo enemistad con Dios. Hay una naturaleza en nosotros de contrarrestar o de empujar contra Cristo, el Señor Jesucristo, contra Dios. No es algo que la gente piense en su mente, crean todo tipo de manera para poder explicar la situación, para poder estar sin la palabra de Dios y rodear la única manera de Dios que es Jesucristo y la cruz. Pero nosotros, nuestra posición es estar en enemistad contra Dios, es donde el pecado nos ha puesto a nosotros. No hay relación, solamente hay una muerte, pero eso también nos habla grandemente bueno, acerca de cierto punto, y Ujú. eso es que cuando uno se fija en todas las religiones del mundo, cuando uno se fija en todas las diferentes maneras en las que el mundo ha inventado, sin importar qué es lo que sea, la mayoría de las veces uno puede ver que esas cosas son aceptadas sin problema. Pero cuando se trata de Jesucristo, cuando se trata de la Biblia específicamente, uno no podrá encontrar nada más que el hombre pueda, en contra Así de lo que el hombre es, pueda resistir, así más que la es. Biblia. Y esto me dice a mí que tal vez algo
Hay Así algo es. tal vez acerca de esto que es diferente y que es único y por supuesto sabemos que es porque Jesús es el Eso camino, es. la verdad y la vida. Y quiero también decir que yo siempre he sentido que al estudiar religiones, en particular el judaísmo y el islam, las demás, todas las religiones tienen una esencia de obra. Sus obras son recompensadas por tal y tal y tal cosa. Y no quiero decir religión, lo que es cristianismo, ¿no? Pero esto no requiere obras para ser salvos. Así que hay una enemistad, como dijo Josh, porque el hombre o el mundo quiere tomar crédito por lo que hace. Quiere la recompensa de que miren lo que yo he hecho, así que yo puedo participar de alguna manera en mi salvación. Es algo Así muy es, simple. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Solamente, ya. correcto. Y el pensar que una persona con esas palabras las dice en serio, sinceramente, con todo su corazón, y mueren y van a un infierno eterno y con la cabeza dura se rehúsan a aceptar, eso es una estrategia, una tragedia de proporciones sin precedentes porque no hay nada peor que un infierno eterno. Y cada persona va hacia allí a menos de que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. La razón es porque Él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Los ángeles no lo hicieron, nosotros no lo hicimos, no lo podíamos hacer. Solamente Él lo podía hacer y solamente Él lo hizo. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptarle como nuestro Salvador. Así es. Y somos salvos. Pero al hacer eso yo tengo que admitir que no lo puedo hacer. Ujú. Bueno, sí, está en lo cierto. Y no puedo dejar de preguntarme qué está en el corazón y la mente de los seres humanos. Yo he contado esto ya muchas veces, pero en California, en una reunión años atrás, el pastor dijo, uno de nuestros miembros, un hombre de Dios, ¿no? Al punto casi de la muerte, lo voy a invitar, le invito a que lo visitemos y yo fui con él. Fuimos allí para alentar a este anciano que estaba al borde de la muerte y él nos alentó a nosotros. Yo estaba allí enfrente de este caballero al lado de su cama y él me contó de los predicadores que él había escuchado predicar. Él había escuchado a Billy Sunday varias veces. Ah, él había escuchado obviamente al doctor Graham en aquel momento. Y un espíritu especial, muy especial. Y me levanté para irme y habían dos camas en la habitación. Y yo me detuve en la otra cama y no conocía nada de la persona que estaba allí. Le dije, caballero, ¿usted conoce al Señor como su Salvador? Y este señor gritó lo más fuerte que podía. Se podía escuchar la muerte en su voz. Y él dijo, yo soy mi Dios, mi propio Salvador. Yo soy mi propio Salvador. Yo no quiero su Salvador. Yo soy mi propio Salvador. Yo traté de hablarle y yo miré al caballero que habíamos ido a visitar y él movió la cabeza. Evidentemente, él había tratado de hablar con él y nada había funcionado. Pero él estaba allí al borde de la muerte y probablemente murió aquel propio día. Y todo lo que tenía que decir era, Jesús, te acepto como mi Salvador. Y, y es difícil entender lo que ustedes acaban de decir. Hay algo en el hombre que está opuesto a Dios. Está opuesto a todo lo que Él es y es la razón por la cual el pueblo judío, el mundo odia a Israel. Lamento decirlo de esa manera, pero es una realidad. Odian a Israel. ¿Pero por qué? Israel ha contribuido al mundo más bien que cualquier otra nacionalidad en la faz de la tierra. Y, y aún lo siguen haciendo. Sé que están trabajando ahora mismo en esta situación con Por lo del COVID, la la, vacuna. están trabajando en una vacuna ellos y escuché recientemente que se decía, creo que lo escuché en la radio, en una programación de noticias, decían, ¿por qué siempre están hablando de Israel en medio de la situación? Y yo dije, bueno, porque ellos siempre tienen las respuestas, frecuentemente, ¿no? Y,
Israel no ha hecho nada negativo a nadie. No, a ninguna nación del mundo no le han hecho nada, simplemente existir. Han contribuido cosas buenas a la sociedad, al mundo. Estamos hablando de que es Jesucristo, es la causa de esa animosidad. La Escritura nos dice que la razón por la que el mundo odia a Israel es porque odian a Dios y son el pueblo de Dios. Esa es la razón. Es la razón. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, el hombre tiene una naturaleza de odio hasta que el hombre sea redimido. Ahora, cuando ¿Hasta qué? redimido, Sí, cuando el hombre sea redimido, todo cambia. así es. Todo así cambia. es. Y es lo que se requiere. Nosotros, en nuestra posición natural, en nuestro estado natural, no hay nada que podamos hacer para cambiar esa situación. Tenemos que aceptar a Jesucristo y es lo único que podemos hacer. Usted mencionó esto antes con respecto al tabernáculo. Desde el exterior, el tabernáculo no era muy No lindo, era no era bonito atractivo. en lo absoluto. Eran pieles de tejones y no eran cosas lindas. Pero una vez que uno entraba al templo, era hermoso. El Sí. santuario era hermoso, dorado. Era algo hermoso que uno podía ver. Es muy similar a la salvación. El hombre depende de la educación y del dinero, de la fama, de la fortuna, popularidad, Mm, pero nada de eso satisface. Y esa es la diferencia. Porque la persona que está viendo y escuchando ahora mismo, tal vez tiene mucho éxito en su negocio. Yo he hablado con muchos donde ese ha sido el caso. Tienen mucho más dinero de lo que saben qué hacer con ello. Tienen la familia, tienen todo que este mundo pueda decir que define el éxito. Y también hay aquellos que no tienen nada, pero la comunalidad de todo esto es que nada de esas cosas, si la persona es honesta, nada de esas cosas responden a las necesidades en el corazón. No, No, claro. y esas cosas no responden a la pregunta de la eternidad, no responden al dolor, al quebranto y los problemas que el pecado trae. Nada que el hombre tiene, toda la educación, nada responde la pregunta del corazón. Yo me sentí muy agradado el otro día y lo he mencionado esto anteriormente, pero estaba yo viendo a Fox News y, y uno de los miembros, él trabajó bajo Reagan y bajo Trump y otros más. Y no sé qué lo trajo a colación, pero él dijo, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, yo he nacido de nuevo. Amén. Él lo dijo en algún sentido. Y a mí no me importa quién lo sepa, yo quiero que todo el mundo lo sepa. Ajá. Y a veces yo creo que que más personas son salvas de las que pensamos, ¿no? Tal vez usted piensa que son muchas personas que las que son perdidas, y eso es verdad también. Pero eso que toma para ser nacido de nuevo es aceptar simplemente a En 2 Jesucristo. Corintios 4:4, Pablo dice que a quien el Dios de este mundo le ha cegado la mente de los que no creen para que la luz, a menos que la luz del evangelio brille sobre ellos o palabras similares. El reto que vemos en otros lugares u otras religiones es que ellos quieren retener y esconder el evangelio de la gente, Ujú. porque ellos saben, o su Dios, que es Satanás, los está instruyendo, dirigiendo o están reteniendo el evangelio, porque yo sé Mm, que ellos saben que eso funcionará, cambiará el corazón de la gente que lo escucha. Por eso es que la fe viene por el oír, y si nosotros continuamos haciendo lo que estamos haciendo aquí y otros hacen lo que son llamados a hacer, China recibirá el evangelio, sí, Japón recibirá el evangelio, Rusia recibirá el evangelio, los países en África recibirán el evangelio, los otros continentes del mundo, Europa, etcétera. Esa es la esperanza, ese es el llamado, y a toda expensa debemos hacer todo lo necesario para traer el evangelio, porque eso es lo que necesitan escuchar. muy bien. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 3, hablando de la razón del por qué la gente se aleja de él. Él dijo, Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz ha llegado al mundo y los hombres amaron las tinieblas Así en es. vez de la luz. Ahí está la respuesta. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no quiere ser expuesto como algo malo, así que cuando la luz viene, esa protección del yo y el amor de lo que ellos hacen causa un rechazo de la luz.
Caín es un buen ejemplo de eso, y él terminó matando a Abel, quien realmente ofreció el sacrificio correcto, pero el sacrificio de Caín no fue aceptado por Dios, pero él no quería que Abel permaneciese vivo porque mostraba su error. Respondan la siguiente Mm, pregunta, por favor. ¿Qué le importaba a Caín el hecho de que Dios aceptaba el sacrificio de Abel y no el de él? Creo que es exactamente lo que leyó Lauren. La gente no La quiere ser gente no expuesta. quiere. El mundo opera, y yo acabo de leer esto ayer viendo en los medios sociales, pero un atleta muy popular, él estaba en la NBA el año pasado, y él dijo lo siguiente, y yo creo que esto expone dónde está la mayoría, la mayor parte del mundo. Es interesante cómo la mayor parte del mundo son educadores morales. Ellos operan bajo esta guía de subversión de lo que es bueno. Y él estaba diciendo a sus seguidores, no cuesta nada ser una persona buena. Y este hombre que es reconocido en todo el mundo promueve el pecado claramente y él está educando a sus seguidores sobre lo que cuesta ser una persona buena. No cuesta nada. Yo no pude evitar, claro que sí, le costó al cielo Así todo para es. hacernos personas buenas, pero ese es el problema. Él está operando bajo la idea, obviamente, de que él es una persona buena y, y no toma nada para ser una persona buena. Y eso fue lo que él dijo. Y vemos esto todo el tiempo. Ante el hombre, parece como que el hombre se puede convencer de que es un pecador. Tiene que ser abierta su mente al hecho de que no es, de que es un pecador. Y la gente opera en esta idea de que son buenos. Ese es el espíritu de Caín. Y Dios tiene que enseñarles que su versión de buena o bueno no es Así bueno. es. Miren, Él nos, de vuelta al principio de el evangelismo o la explosión más grande del evangelismo que existió, ellos decían cuando le testificaban a la gente, decían que si Dios les preguntara por qué les debería yo permitir la entrada, y la mayoría de la gente diría, bueno, porque soy buena persona, y esa es la respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque soy buena persona. Bueno, el hermano John estaba hablando y yo estaba pensando que yo vi un documental hace poco acerca de una persona que salió de esa cienciología y yo dije, ¿por qué alguien quisiera ser parte de esa religión que pagan miles y miles de dólares para pasar por un programa y entrar a un proceso y tratar de limpiar sus vidas pasadas y todo esto? Y una persona estaba hablando acerca de todo eso en el documental y dijo que había salido de esa religión diciendo que yo podía pagar ese dinero y que no había ningún tipo de código moral, que yo le daba mi dinero, yo iba a las reuniones y todo estaba bien. Y eso le agradó a él porque el poder pagar penitencia o dinero para poder tener tratamiento y era suficiente para él. Y él dijo, pero eso me dejó a mí vacío, sin nada por dentro. Yo sabía que no era real ni correcto y eso va justo, bueno, va junto con lo de las religiones del mundo. Uno paga un programa, paga dinero, uno da ofrendas y eso, aún hasta en la iglesia, la gente piensa, bueno, yo soy buena persona, yo le doy a la iglesia, yo doy a las misiones, así que yo voy a estar bien. Y todas esas cosas son lo que se supone que debemos hacer para dar, pero eso no es lo que nos salva. Y si Dios dijo, ¿por qué te dejo entrar al cielo? Y uno dice, porque soy buena persona, no es la respuesta correcta. interesante, en el tiempo, Ellen Hubbard escribió Dianetics y es la explosión del mundo tomando en conciencia la ciencia de la mente. Eso es parte de la cienciología. Y a la vez la doctrina de la palabra de fe explotó. Así que está la ruta del mundo y de la iglesia. Satanás supo cómo meter a todo el mundo en esas ideas cerradas. Así es, sí, Bueno, pero gracias a Dios que Jesús vino y se entregó en la cruz del Calvario, sí. para que todo aquel que quiera Amén. pueda venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Alabado Dios. En cierta ocasión, un pastor de la iglesia de Cristo, yo lo conocí, quería conocer o reunirse conmigo. Yo me reuní con él cuando estaba pastoreando mi iglesia y pensé que solamente íbamos a tener una reunión amistosa. Él quería debatir, yo no quería debatir, pero él estaba convencido y me dijo que uno solo puede ser salvo a través del bautismo en agua. Solamente siendo bautizado por
las aguas. Yo le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa con el ladrón en la cruz que Jesús perdonó antes de que él muriera? Y él dijo, bueno, cuando Jesús estaba en la tierra, él tenía la habilidad de perdonar el pecado con cualquier persona que la quisiera. Y yo dije, bueno, él aún tiene esa habilidad de perdonar el pecado aún ahora, pero él estaba convencido de que, y bueno, él no estaba de acuerdo. Yo le dije, mire, yo he predicado bautismo en agua, yo he bautizado y creemos en el bautismo en agua como ordenanza, pero no como una manera de No un sacramento. exacto, no un sacramento. Uno le muestra al mundo que es una señal, bueno, es una señal interna con es una señal de algo en el interior con expresiones en el exterior, pero no es salvación. El bautismo, comunión, todas estas cosas no es lo que salva a nadie. ¿Y qué hacen con el Antiguo Testamento? Los santos del Antiguo Testamento. Bueno, yo no quiero ser cruel ni grosero, pero creo que la mayoría de la gente de la iglesia de Cristo no leen el Antiguo Testamento. Creo que solamente leen el Nuevo Testamento, no valoran el Antiguo Testamento en lo absoluto. Pero aún así, nunca han habido dos caminos de salvación. Correcto. Solamente ha habido siempre un camino. Somos justificados por la fe. Y realmente nada más cuenta. Nada cuenta. Él creía que si él iba al hogar de una persona y una persona que que estaba bajo hospicio y estaban ellos conectados a la máquina y estaban a punto de morir, tenían que ser sumergidos en agua y bautizados antes de que pudieran ser salvos. Sé que Francis y yo estuvimos varias horas con Pat Boone y su esposa ya hace un tiempo atrás. Y dijo, hermano Swagger, me dijo, yo estaba tan convencido que el bautismo en las aguas salvaba a la gente, que yo los invitaba a mi casa, cientos de personas en un periodo de tiempo, y yo los bauticé en mi piscina. Y ahora yo puedo recordar que esa gente no era salva, esa gente no conocía al Señor, ellos estaban pensando que el salir y entrar de esa agua les iba a salvar. Y él dijo, yo me duele en mi interior, porque cientos bauticé y se fueron de mi casa con esa idea, pensando que eran salvos porque habían sido bautizados en las aguas. Y eso es realmente una posesión importante en el plan de Dios. No minimizamos eso, pero no salva a las No salva, personas. sí. Rick Warren en la iglesia Saddleback, ellos estaban hablando en un servicio de aniversario que tuvieron que, como habían comenzado la iglesia en 1980, que ellos habían bautizado a 38,000 personas. Mm, Y dije yo, eso es maravilloso, porque una vez más, como pastor, yo enseño el bautismo en agua, yo creo en el bautismo en agua, a mí me encanta bautizar a la gente, pero 38,000 bautismos en agua no significa 38,000 salvaciones en la iglesia. Y la gente, ellos, bueno, han habido personas que vienen y me dicen, bueno, yo quiero que bauticen a mis hijos, yo les digo, muy bien, bueno, los bautizaremos, pero ellos piensan que porque quieren que sean salvos y yo digo, bueno, eso no, bueno, esa solamente es la señal externa de lo que ya ha así sucedido en el es. interior. Dan y yo bautizamos, no sé, diría yo que cientos, eran muchos realmente, en el río Jordán, ya en Israel. Y sucede que nosotros, la línea se hacía cada vez más y más y más larga porque la gente se dio cuenta que éramos nosotros que estábamos allí. Estaba sucediendo que llegaban autobuses con otros grupos, llegaban al río a bautizarse también y veían que nosotros estábamos bautizando y no eran de nuestro grupo, pero se estaban anexando, Ellos se estaban metiendo a se la estaban fila. poniendo en la línea y seguían pasando y seguían pasando. Y bueno, bautizamos allí gente que al punto de que el brazo casi se me rompía. Pero porque Jimmy Swagger les bautizaba de alguna manera, eso no les Exacto. salvaba. Bajar a las aguas tampoco. Eh, Es lo que él dijo en el texto que usted leyó o que leí en el libro, que muchos de nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús y las notas claramente dicen que este bautismo es en Cristo y no en agua. así es. Y creo que es importante enseñar y enfatizar todo eso porque yo no sé si eso viene de la iglesia católica por el bautismo o por la primera comunión, no sé si a eso quieren comparar el bautismo en agua, todos ellos. Bueno, voy a hacer la pregunta. Los católicos creen que cuando
No sé cómo le llaman a ellos, bautizados o cómo. Es un bautismo ¿Cómo? regeneracional. Yo me refiero al bebé, Exactamente, de eso estoy hablando, a un de un bebé. bautismo infantil que es una regeneración bautismal o un bautismo regeneracional. Ellos creen que el niño debe ser bautizado a la iglesia y ahora ya nacen de nuevo. Si Wow. usted le pide a un católico romano si ellos han nacido de nuevo, el 99% de ellos dirá que sí, aunque no sepa nada de la religión, y ese no es el entendimiento de nacer de nuevo. ¿Y cómo? Ahora, como un bebé, cuando yo era un bebé, por ejemplo, mis padres fueron a la iglesia Calvary Temple y J. Don George, él me dedicó al Señor. Hubo una ceremonia, hubo un servicio y él dedicó varios bebés y eso retó a mis padres a criarme en los caminos del Señor. Pero eso no me hizo salvo, no me regeneró. Entonces, ¿cómo un infante puede tener una decisión de... No vemos nada en la Biblia que remotamente dé crédito a una situación como esa? Correcto. Permítame sugerir y preguntar. La circuncisión de un niño de 8 años de edad y la influencia de esto es de la tradición judía, porque así es como ellos entraban al pacto. Dios conmemoró eso en ese Exacto, momento por el sí. propósito de esa Pero ¿cree separación para usted que al pasar los identificarlos. años que lo que la contingencia judía de los creyentes en aquel entonces influyeron la reforma? Yo Creo que sí, yo creo que sí. porque podemos ver muchas cosas mal entendidas, especialmente en el tiempo de los reformadores o reformistas hasta llegar al siglo XX, tratando de hacer el domingo el día de reposo, etcétera, etcétera, copiando cosas que ellos realmente no entendían ni comprendían. Cuando yo estaba creciendo, cuando yo crecía, todo estaba cerrado los domingos, ni siquiera era una, una situación, pero esa es una influencia que tal vez afectaron. Pero habían 7 sacramentos en la iglesia católica, uno de ellos el bautismo, y esos sacramentos son necesarios y tienen un componente de salvación en ellos, por eso se llaman sacramentos. Así que se ven de una manera un poco distinta. Los reformadores que salían del Sí. catolicismo obviamente fueron influenciados por esa doctrina católica. Martín Lutero todavía creía en el bautismo en las aguas y todo eso. El bautismo infantil, miren, él estaba tan en contra de las obras que aún en una iglesia luterana el día de hoy no podemos estar, no podemos pasar al frente a ser salvo, no creen en un llamado al altar porque dicen que el caminar hacia adelante es una obra, pero él no podía dejar ese bautismo infantil, Martín Lutero, ¿verdad? Y él creía en eso. ¿Quieres decir que él creía que ese niño era salvo, no importa lo que hiciese o cómo viviese? Una vez tenía la edad que tuviese Él aún enseñaba que que el bautismo regeneracional con los niños, y él los bautizaba otra vez después que tenían la edad para entender lo que había sucedido. eso produjo un gran problema en la iglesia primitiva. Sí, Este tema del que estamos hablando ahora mismo, ¿saben cuántos? Probablemente cientos de miles de personas quemaron en la hoguera y sus lenguas fueron arrancadas, fueron ellos pinchados o, no torturados o sé, los ahogados ahogaron. también, irónicamente, por causa de este mismo tema, porque uno dijo que ya no se trataba de bautismo en agua, ahora es bautismo infantil, pero uno tiene que ser bautizado cuando uno es un adulto otra vez. Esto ha causado muchos problemas. No podían decir, bueno, usted haga lo que quiera hacer y nosotros lo que queremos hacer. La religión nunca hace eso, ¿verdad? No, nunca, para nada. No, no, no. Eso lo crucifican a uno, literalmente, si uno no se someten a la creencia. Pero ya con seriedad, esto ha causado grandes divisiones en la iglesia. Unos de los primeros mártires cristianos fue cuando ahogaron a los segadores de Menno Simmons y él creía que si hablaba con un menonita moderno, un menonita o de los seguidores de Menno Simmons, el tema de la reforma es un tema bastante difícil. Por eso, ¿no? Porque Zwingli y personas así estaban poniendo a gente en celdas, torturando, y usted puede ir a una iglesia. De hecho, estaba yo hablando de esto recientemente, donde todavía hay jaulas en la parte de arriba de la iglesia donde ponían gente ahí arriba y torturaban a las personas y todo eso. Pusieron los cuerpos en 3 jaulas. No recuerdo si fue en Alemania, pero Sí, es un pequeño pueblo. Sin embargo, de cualquier manera, y ellos de hecho tienen 3 jaulas enfrente a la iglesia y ahí es donde los cuerpos fueron puestos para demostrar y para mostrarle a la gente, para ejercer y reforzar esta regla. Pero uno lo ve y la iglesia, en vez de
predicar el evangelio, hizo esto, el bautismo en agua, el énfasis para la salvación. Esta es la razón de esta nación. Por eso vino a ser. Salieron de Europa para venir a adorar a Dios como Así querían, sin es. tener que ser obligados en una dirección específica. Así es que Dios quiere. No podemos obligar a una persona a ser salva. Pero una vez más, querían forzar y reforzar su liderazgo. Juan Calvino en Ginebra se estableció de que él mató a 356 personas. El primero que murió fue un señor llamado Saverites. Este hombre no creía en la Trinidad y eso molestó a Juan Calvino. Ahora, muchos dicen que Juan Calvino no no participó en su muerte, pero observó su muerte, pero después de lo que él hizo, vimos el gran poder de tratar de edificar a Ginebra en la sede o la utopía de Juan Calvino. Pero es como dijo Josh, esta siempre ha sido la idea de la religión. Nosotros vemos las inquisiciones y vemos también ah, todo esfuerzo de los hombres que quieren pervertir y cambiar el evangelio para tratar de gobernar y controlar. Por eso es que siempre vemos la doctrina de los nicolaitas y Cristo dijo, esta doctrina yo aborrezco. Bien, pero ¿cuántos en esos años, no? ¿Cuántos murieron perdidos porque se sometieron a lo que dijeron para escapar a la tortura? Correcto. Realmente no Sí. entregaron su corazón a Cristo. Una vez más, necesitamos tener cuidado porque la reforma Mm, y lo que produjo, no necesariamente todos los caracteres o todos los personajes involucrados, pero lo que produjo es lo que tenemos al día de hoy. Y claro. gracias a Dios que nos sacó de la era de las tinieblas, pero una vez más, esto nos muestra cómo, ah, cuán mal están las cosas poner nuestra fe en el hombre, porque aunque nosotros estamos buscando verdad y al pasar el tiempo, Daniel dijo que el conocimiento de la palabra de Dios se expandiría en los últimos días. Y así ha sido. Hay mucho más entendimiento de todo eso el día de hoy, pero estos sentimientos de personas entre gente y cristianos son parte de aquellas cosas que creo que el mensaje de la cruz pueda comenzar a sanar. Sanar. Exacto. Si, una vez más, si nosotros entendemos el mensaje de la cruz del amor de unos por otros, un temple sin compromiso, una aceptación sin tergiversar lo que se necesita, tiene que existir la misma manera como Dios obra con nosotros como individuos. Pero la religión, una vez más, por eso es que algunas personas no vienen al cristianismo por causa de aquellas cosas que usted acaba de Sí, decir. Pero no se trata de la gente que está en ello, sino de quien lo formó. Y a él es a quien nosotros nos eso es. dirigimos. Cuando volvamos a su palabra, nos dice, creo que el hermano Schwager lo empezó a citar, todo aquel que quiera, que Sí. venga y tome del agua de vida gratuitamente. No No, dijo el que fuese obligado, no, es todo el que quiera, que puede tomar de esta agua de vida gratuitamente. No hay un precio que pagar. Lo único que usted tiene que, vamos a decir, que usted pierde es su pecado. Su así pecado es. se va y usted es lavado y es limpio. Se me hace difícil entender cómo estos hombres que alegadamente eran tan poderosos en cosas en particular, ¿no? Realmente se sometían a matar a personas porque no creían como ellos. Tenían una luz limitada, hermano Swagger. Yo creo que la influencia es una influencia política y la jerarquía de la iglesia, todas esas influencias tenían que Sí. ser eh, quitadas y se tomó de varios cientos de años cuando llegamos a la raíz de todo eso. Loren presentó algo y me llegó a la mente. Papá, permíteme decir, vamos a ser francos en el sentido de que esto no ha cambiado, sigue siendo lo mismo hoy en día. Si tenemos una persona que no se somete a lo que sea la autoridad en la iglesia, tal vez físicamente no los asesinen, pero ciertamente le dañan su carácter, asesinan quién usted es a través de los medios que tengan para que usted se someta. El espíritu sigue siendo el mismo hoy en día. Estás en lo cierto, Así es, tienen estás en lo cierto. el control cuando nos fijamos en la organización. Ellos peleaban contra todo eso y la gente estaba cayendo bajo su religión y las iglesias estaban llenas porque Dios lo estaba usando, sin embargo no podían controlarlo. Y Loren presentó algo muy importante. Permítame leer 3 versículos antes de la pausa. Dice esto en Gálatas 5, voy a leer en versículo 13. Hermanos, habéis sido llamados a libertad, solo
que no utilicen la verdad como ocasión para la carne, sino por amor sirvaos unos a otros, porque toda la ley se cumple en una palabra, aún en esto, que amarás a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Pero si uno se devora entre sí mismos, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo probablemente, más que ustedes, he sido más crítico del movimiento de la iglesia o del movimiento del crecimiento de la iglesia. No quiero decir de que no amo a la gente, sino que siento que el balance cuando somos demasiado sencillos, no corren hacia el Señor, sino que huyen de nosotros. Y yo veo el peligro en lo que estas doctrinas pueden hacer en cuanto a dañar al cristianismo. Bueno, avanzando con lo que dijo Josh, y yo he pensado en eso muchas veces, no matarás, por ejemplo, se refiere a matar o asesinar el Sí, carácter la de la reputación. persona, además de cortarles la cabeza. Como la iglesia de Cristo, un amigo de la iglesia de Cristo que les dije, él, bueno, yo le pregunté a él algo, le dije yo, le pregunté, le dije, ¿tú crees que yo voy al cielo? Y me dijo, no, porque yo no estaba en la iglesia de Ujú. Cristo. Y yo le dije, bueno, entonces la iglesia de Cristo americana es la única verdadera iglesia que va a ir al cielo. Y él dijo, sí, esa fue su respuesta. Bueno, tú vas a estar muy sorprendido cuando me veas a mí y a muchas otras personas en el cielo, porque Se van a sorprender, muchos, sí, se quedarán con las bocas abiertas. con las bocas abiertas. Pero respóndeme a lo siguiente antes de Oh, la no. pausa. O bueno, después de la pausa hago la pregunta. Estamos de vuelta. Ahora quiero hacer esta pregunta, la que yo comencé a hacer antes de la pausa. El hermano con quien estaba hablando, David, él no creía que usted iba a ir al cielo porque usted había sido bautizado en las aguas, pero no era suficiente para él. Correcto. Tenía que ser bautizado en la iglesia de En Cristo, la ¿verdad? iglesia de Cristo, en esa iglesia de Cristo en particular, en esa denominación, aquí en Estados Unidos, y bueno, ellos tenían uno de sus pilares era el bautismo en agua, y él dijo, así es como uno entra en contacto con la sangre de Cristo. Yo le dije, bueno, yo no puedo clamarle a Cristo y pedirle perdón. Y él me dijo, no, no, usted tiene que ser bautizado en la iglesia de Cristo. Yo le dije, entonces, llegó al punto en el que dije yo, ¿cree usted que yo voy a ir al cielo? Y él me dijo, no. Yo le dije, bueno, ¿cree usted que los bautistas van a ir al cielo? No. Los pentecostales, no. Así que yo dije, bueno, entonces usted va a estar sorprendido cuando llegue al cielo. Y dije, creo que todos vamos a ser sorprendidos cuando lleguemos al cielo. Creo que algunas personas que van a estar ahí nos van a sorprender. Tal vez cuando llegamos a esta mentalidad exclusiva, nuestra meta aquí no es, en cuanto a lo que yo puedo entender, no se trata de promover al Centro Familiar de Adoración, no queremos promover al Ministerio Jimmy Swagger, sino promover a Jesús y hacer que la gente pueda Ujú. llegar a Cristo. ¿Piensas tú que él era salvo? Creo que sí, creo que él era salvo, simplemente mal enseñado, y creo que él había hecho una confesión y era cristiano. Creo que él era legalista y creo que él fue dirigido erróneamente, y creo que usted estaría sorprendido, pero él también me comenzó a criticar porque la gente me llamaba mi pastor, y en la iglesia de Cristo ellos no le llaman pastor, le llaman a uno el ministro o el evangelista, pero ellos estaban en contra de llamarle a la gente pastor, así que creo que no estaba bien instruido. Pero no entiendo. Aquellos que son referidos como ancianos o pastor o provístero en el Nuevo Testamento, ¿no aceptó eso? No, no lo aceptó. Él decía que o era el ministro o el evangelista, y él dijo que yo creo que lo que su lógica era o su pensamiento era es que Dios le dio a la iglesia muchos pastores, así que el líder principal no es el pastor, y eso es parte de como nosotros hacemos referencia con no tocar música y no llamar al ministro el pastor, que es parte de su creencia. Pero algunos en la iglesia de Cristo creen en la música. Mm. Bueno, como cualquier, es difícil decir porque probablemente hay diferentes grupos que están bajo esa bandera, pero con el que estoy más familiarizado, como les dije, en el oeste de Texas, hay muchos de ellos y no creen en utilizar instrumentos y adorar.
Sí. Bien. Ellos, Bueno, muy correcto, bien. Somos sepultados con él, David. sepultados con él por el bautismo en muerte. No solamente morimos con él, pero fuimos sepultados con él también, lo que significa que todo el pecado y la transgresión del pasado fueron sepultados cuando lo pusieron en la tumba, pusieron todos nuestros pecados allí también. Adelante. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos con él, fuimos sepultados con él y su resurrección era nuestra resurrección en una vida nueva. La resurrección de la que estamos hablando aquí no es cuando suena la trompeta. Esta es la vida de resurrección en la que entramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y, y yo recuerdo cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística, bueno, ya 70 años atrás, y yo empecé a escuchar en un momento personas o predicadores. Yo no lo entendía en ese momento, pero estaban diciendo nosotros no estamos interesados en la cruz, nosotros queremos la vida de resurrección. Y yo entiendo que ellos sacaban esa idea de la gente de palabra de fe, pero yo en ese momento pues no lo sabía. Y el Señor quiere que nosotros tengamos la vida de resurrección, claro, pero solamente podemos tenerla al entender la cruz. Estoy tratando yo de recordar los versículos. ¿Cuál es, Lauren? Am, Nosotros somos sepultados con Cristo, resucitados con Cristo en una vida nueva. Eso es lo que acabamos de leer. La novedad de vida en Romanos 8:4, 8:6, Romanos 6:4, perdón, es un término interesante. Kenneth White trata con esto, hermano Swagger, en este sentido. Él dice que el caminar en novedad de vida no significa hacer cosas nuevas. Significa que uno camina desde una nueva fuente de poder. Así que vemos aquí la introducción al Espíritu Santo con la experiencia del nacer de nuevo. Somos unidos con Cristo, crucificados con Él, sepultados juntamente con Él y resucitados con Él para andar en una nueva o en novedad de vida. La nueva o la fuente de vida antigua es el yo. Y ese es un poder limitado, obviamente, pero la nueva fuente de vida para el creyente que es hecha disponible es la fuente de poder que se nos da, que nos ayuda a vivir la vida cristiana y a vencer el pecado, escuchar de Dios. Todo esto es la nueva fuente de vida. Bien, esto nos dice, lo estoy viendo, David, empiézalo, porque si fuimos plantados juntamente con Él, Porque si fuimos plantados juntamente con Él con Cristo, en la semejanza de su muerte, Pablo proclama la cruz como el instrumento por cual todas las bendiciones vienen. Por consecuencia, la cruz siempre debe ser el objeto de nuestra fe, que le da al Espíritu Santo latitud para obrar en nuestras vidas. así también lo seremos en la semejanza de su muerte. Podemos conocer la semejanza de resurrección, vivir esta vida de resurrección, si entendemos la semejanza de su muerte, que se refiere a la cruz como el medio de cómo todo esto se hace. Usted no va a vivir la vida de resurrección a menos de que entienda que estamos en la semejanza de su muerte. Eso es lo que nos da su vida de Entonces resurrección. lo que tenemos aquí es el potencial de la victoria y caminar en la victoria que Cristo nos dio, pero la iglesia, Fuimos porque esta plantados. enseñanza no se ha presentado desde el tiempo de Pablo, cuando uno llega a la raíz de la iglesia primitiva, cuando llamamos a la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, y aún la que llamaríamos las temporadas de gracia, cuando el Espíritu Santo se movía en los diferentes moveres a través de los siglos, la vida La más vida más profunda. profunda. Sí, la gracia de la que se hablaba con Dios, y sí, sí hubo un gran entendimiento, pero hasta que Dios le dio a usted, hermano Swagger, y ahora a todos nosotros, el entendimiento del objeto de la fe y de cómo el Espíritu Santo obra a través de la cruz y de cómo el poder del Espíritu Santo es hecho disponible a nosotros. Si no quiero utilizar el término acceso, pero lo entendemos para que Él obre en nosotros, así que no se trata de una mezcla de nuestras obras, y por eso es que yo siento que la iglesia durante muchas décadas, bueno, mejor, durante muchos siglos, no estaba viendo la plenitud del Espíritu Santo porque
Él no quería asistir ni ayudar a la carne. Tenemos que hacer la carne a un lado, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo. Así que tiene que llegar el momento en el que el creyente dice, yo no puedo hacerlo, pero mi fe ahora está en lo que Él hizo, y entonces el Espíritu Santo nos puede dar la plenitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Yo quiero la vida de resurrección y por la gracia de Dios, yo tengo Sí, vida de resurrección y le doy al Señor la honra y la gloria por ello, pero viene a través de la cruz. exactamente, Y si sí. nosotros hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, yo no puedo tener una vida de resurrección a menos de que mi fe esté en Cristo y lo que Él Exacto. hizo en la cruz. Ahora, una de las cosas que vamos a encontrar al estudiar la escolaridad en Romanos 6, del 1 al 11, que es lo que estamos leyendo aquí, y aún hasta llegar al 12, donde lo aplicamos, lo básico de lo que sucedió en nuestra salvación se registra adecuada y correctamente por la mayoría de los eruditos. Ellos dicen que nuestra unión con Cristo es, de hecho, lo que nos libertó de la pena del pecado y del poder del pecado, pero no pueden conectar 6:12 con el poder del Espíritu Santo. Muchos de las tradiciones de la Reforma no creen en esto. Bueno, hablan del Espíritu, pero los comentarios que ellos mencionan una y otra vez, creo que hasta Kenneth Wuest apoyaba este pensamiento, y eso es que ahora que ya hemos sido libres del pecado, no, esa es la exhortación, Así ahora que es. han sido libres del pecado, no lo hagan. Mm, Y y no había una dependencia de la fe y de la gracia, o en la fe y en la gracia, simplemente el conocimiento de, bueno, por ejemplo, como yo enseñaría Romanos 6 del 1 al 11, pero esta nueva fuente de vida y la dependencia en lo que Cristo ha hecho no se da como el medio para librar o para poder ser hecho libre de las así es. tentaciones y del pecado. Cristo es la fuente, la Correcto, cruz es el medio. así es, Nosotros realmente no podemos tener nada del Señor a menos de que entendamos que fue pago en la así cruz. es. Bueno, quería decir que tal vez no podamos llegar al punto es el día de hoy, pero la próxima sección en su libro comienza a desenvolver de lo que estamos hablando, cómo el Así antiguo hombre, el es, viejo hombre sí. es crucificado, y cuando esto sucede y entendemos, es cuando vamos a tener esto. No se trata de que uno es salvo y ahora ya no cometan pecado, sean buenos, y no tenemos el poder de vencer, de obtener victoria en la vida sobre todo esto hasta que tengamos a ese hombre viejo crucificado. Pero esa tal vez es la próxima sección. Yo tal vez no voy a estar aquí mañana cuando hablen de eso, pero estaré viendo. Bueno, podemos decir que el viejo hombre simplemente es el individuo dominado por la Así naturaleza es. pecaminosa, la La, naturaleza adámica. sí, Eso se resuelve en el mismo momento, no es algo que sucede después. No, no estamos tratando con tratar de crucificar al viejo hombre, es el reconocer que en su unión con Cristo, estar conectados, plantados con Cristo, ser crucificados con Cristo, esto nos liberta de el señorío de la antigua naturaleza, del viejo hombre. El viejo hombre simplemente es un individuo dominado por la naturaleza pecaminosa. Así que yo no estoy, pero ¿usted no cree que el hombre viejo trata de resucitar de vez en cuando? bueno, ahí entra el blanco de la fe. Si nuestra fe es correcta, entonces lo que la salvación ha traído a nosotros permanece intacto, ¿no? Si el blanco de nuestra fe cambia, entonces el poder de la naturaleza pecaminosa revive y tiene la habilidad de dominar otra vez. Porque recuerde esto, sabiendo esto, el viejo hombre es crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea inútil, inefectivo en el griego. Entonces, en el momento de conversión, somos libres del enseñoreo del pecado y eso quita, pone a un lado, mata, acaba, crucifica al viejo hombre. Lo sabemos, lo entendemos. La tentación definitivamente es otro tema completamente distinto, pero el mensaje de la cruz lleva la victoria total lleva a la persona, estoy tropezando aquí, lleva a la persona a la victoria total lograda en la salvación, una vez más, como mientras fuimos salvos, permanecemos con los beneficios de nuestra salvación si entendemos lo que Cristo ha hecho. Dave, seguimos leyendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Disculpen, ahí está la respuesta a la victoria. Aquí está. Poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz.
y mantenerla ahí. Así es. Así es. Sí, y tengo que interrumpir otra vez. La palabra sabiendo en esta sección, como yo lo enseño, es lo que el cristiano debe saber, porque hay 4 ocasiones en las que la palabra sabiendo se utiliza en diferentes formas, pero esto es lo que debemos saber. Porque si nosotros sabemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, sabemos qué es lo que la crucifixión y nuestra unión con Cristo ha logrado, entonces lo sabemos y así podemos mantener nuestra fe en Él. Bueno, No es nada más. eso es lo que tratamos de hacer, enseñarle al pueblo para que sepan, Exacto. para que sepan. Adelante, Dave. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, El poder de la naturaleza pecaminosa, ser inefectivo. a fin de que no sirvamos más al pecado. La culpa del pecado se remueve en el momento de conversión porque la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio en nuestras vidas y corazones. Porque el que ha muerto, Él fue nuestro sustituto en- y en la mente de Dios morimos con Él en la base de nuestra fe. ha quedado justificado del pecado. Puede ser libre de la esclavitud de la naturaleza Y si pecaminosa. morimos con Cristo, Una vez más se refiere a la cruz y nosotros siendo bautizados en su muerte. creemos que también viviremos con Él. Tenemos la vida de resurrección que es la vida más abundante. Se nos terminó el tiempo y nos agrada que hayan estado con nosotros el día de hoy y oro que algo se haya dicho que glorifique a Cristo y le aliente a usted. Así que le motivamos a que ore por nosotros. También necesitamos sus oraciones y doy gracias a Dios por todos ustedes que oran por nosotros diariamente. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.